noches. Hoy vamos a concluir el tema que hemos venido desarrollando, que se trata de los adjetivos cuyo tema terminan en consonante dental compuesta, la NU con la TAU. Habíamos dicho en ese momento que hay tres clases de terminaciones, una con la vocal alfa, ant, o sea, el tema terminaría sonando ant, otra con la vocal omicron, que la vimos en la lección pasada, para terminar en ont, y la que veremos hoy, que será aquella que termina en ent. Pero antes de que pasemos allá, yo quiero recordar un poquito lo que hicimos en esa ocasión. El paradigma que seguimos para los adjetivos que terminan en ont es este que se encuentra aquí en pantalla. Quiero recordar que generalmente los problemas, si es que los podemos denominar así, ocurren en un tema acont que no se puede ver así ni el nominativo ni el vocativo del neutro o del masculino, y que también la terminación acont no se puede ver en el femenino. Entonces, pero inicialmente siempre está ahí. ¿Dónde la podemos ver? Por ejemplo, desde el acusativo a conta, a contos, a conti, podemos ver la terminación ont. Y ya por lo que estudiamos, obviamente en las lecciones pasadas, pues sabemos por qué el nominativo y el vocativo resultan así y también en el neutro. Y en el femenino, pues lo decíamos, no, la sigma quedó junto a una tau y a una nu. Entonces la sigma elimina la tau y la nu y la omicron crece, ¿no? Por lo que llamamos el alargamiento compensatorio. Ese fue el término que nosotros trabajamos aquí. Este cuadrito pues lo habíamos podido ver la última lección junto con las formas plurales, donde pues es más evidente las formas, ¿no? Prácticamente siempre vemos el tema acont en el masculino y en el neutro, y en el dativo pues pasaba lo mismo, al agregar la terminación de sigma, pues la nu y la tau cae, ¿no? Y vemos el alargamiento que compensa con el diptongo U. En el dual, la misma historia. Bueno, y traigo esto a colación porque como hicimos la vez pasada, para conectarnos con el anterior tema, quiero proponer un ejemplo de la literatura, ¿no? No hay muchos adjetivos que se declinen como acon, acusa, acon, que por ejemplo en la literatura griega clásica, por ejemplo, esta palabra se puede encontrar en Homero, no aparece acon, sino con. O sea, aparece una épsilon de más al principio. Pero con el paso del tiempo, eso se fue convirtiendo en una especie de contracción, de manera que nosotros podemos ver es solo alfa acá. Entonces es una palabra que ha tenido también su evolución. Primero empezaba con ese hiato a, con, y ya eso se fue como contrayendo hasta llegar a este punto de acá. Entonces, es un término, no digamos muy usual. Y de hecho, hay que decirlo, lo que estamos viendo contiene una cantidad de términos que no son los más usuales. Quizás la razón que justifica este estudio sea porque contiene un adjetivo que sí es muy usual, el adjetivo paz, pasa, pan. Es decir, el adjetivo que significa todo o cada uno. Entonces, claro, ahí entendemos por qué es bueno estudiar esto, por qué es importante. Y de hecho, casi que lo que estamos estudiando se parece mucho a el tema de los sustantivos de la tercera declinación que terminan en consonante dental compuesta. De tal manera que, mira, este es el modelo y muy pocos adjetivos después de este modelo se parecen. Por ejemplo, tenemos este término que encontramos en toda la literatura, incluso en la literatura coine, en la literatura bíblica, pero en la literatura bíblica lo que aquí funciona como adjetivo allá pareciera más funcional como un adverbio. Eso no lo hemos visto todavía, pero cuando lo veamos veremos que hay una posibilidad de hacer pasar un adjetivo como si fuera un adverbio. En español también ocurre. Blancamente, ¿no? El adjetivo blanco lo volvemos un adverbio, blancamente. O por ejemplo, el adjetivo rápido, él va rápidamente, ¿no? Lo volvemos un adverbio para calificar el verbo. Entonces, este que tenemos acá, este adjetivo que tiene significado de voluntario, por ejemplo, en la literatura koiné, en la que nosotros tenemos tanto en la traducción griega del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tiene más sentido de adverbio que de adjetivo. Gekon, gekusa, gekon.
Es muy parecido a acon, acusa, acon. Es prácticamente lo mismo. Tenemos las mismas características. El masculino singular on, usa y on. Obviamente la ortografía es diferente porque tiene que ser así. Bueno, estamos, digamos, ampliándonos en citaciones. Como ya te dije, en la literatura Koiné, que es la que nos interesa más a nosotros por el contexto que hacemos, en el que estudiamos o por lo que queremos estudiar más adelante, nos hemos dedicado mucho tiempo a lo bíblico. Pero el problema de lo bíblico es que no nos trae todos los ejemplos. Entonces he traído este ejemplo también de un texto que es muy importante. También nosotros estudiamos filosofía y es un texto de Platón. ¿Cómo es el título de este texto? En español será La República. En griego, la Politeia de Platón, ¿no? Que suena más bien como a las cuestiones del ciudadano, ¿no? A la polis. Bueno, leemos acá. ¿Te atreves a leer? Oti ureis hekon dikaios anahasome. Muy bien. Jotiudeis hekon dikaios alanan, la gama nasal, alanancanzómenos, obviamente es una palabrita complicadita. Bien, ¿descubres algún verbo personal, uno que se conjuga en primera, segunda, tercera persona? Pues, debe ser el adverbio que es lo último. Lo El último, participio. el participio bravo. Tú reconoces el participio, pero el resto no hay ni un solo verbo. Posiblemente cuando no hay un solo verbo tenemos que suponerlo de manera tácita, pero ¿cuál verbo? Pues entonces en este caso nos toca traducir punto por punto para poder obviamente decir qué es, porque no hay un verbo por ahí. A ver, comenzamos con una partícula, joti, que nosotros normalmente traducimos con un qué, un porque, y que desde la morfología griega la vamos a clasificar como una conjunción subordinante. Es decir, esta no es una oración principal, depende de otra, pero no nos interesa la otra porque lo que vamos es a pensar es en este adjetivo. Pero obviamente vamos a tratar de afrontarla. Digamos que signifique porque o que, cualquiera de esas cosas. Udeis, no lo hemos visto todavía. Si tú ves acá, tiene la palabra eis. ¿Te acuerdas de los números? Heis, mía, gen. Es el número uno. Heis. Y está la negación. No uno. Es lo mismo que decir ninguno. Porque ninguno. Gecón, lo habíamos acabado de ver, su significado es voluntario. Porque ninguno voluntario dikaio se parece a la palabra dikaiosune. Si dikaiosune es el sustantivo justicia, esto es un adjetivo, esto es el justo. Si traducimos literalmente sería entonces porque ninguno voluntario justo. Mire que las traducciones literales tampoco es que orienten mucho. ¿O será que podemos intentar colocar un verbo cópula? Porque esto es un pronombre. Porque ninguno es voluntario justo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos adjetivos. Ambos son nominativos, ambos están en masculino, ambos son singulares. Y este pronombre también es nominativo masculino singular. Cuando ambos elementos son nominativos, uno podría estar pensando en una oración nominal. Y como el verbo cero estar, la cópula, no aparece, porque el griego no la necesita siempre, podemos añadirla en español. Entonces podríamos decir, este es el sujeto, porque ninguno es voluntario justo. Y tenemos esto que lo conocemos nosotros, ¿qué será? Es una conjunción. Muy bien, es una conjunción del tipo adversativo. Entonces aquí tenemos, toda esta oración es subordinada, pero ella misma es una oración coordinada por un elemento adversativo, porque ninguno es voluntario justo, sino anankazo. El verbo significa obligar. Yo obligo, anankazo. Sino, uno puede traducir, recuerda que el participio de varias maneras. Y recuerda que el participio es la forma en que un verbo se vuelve adjetivo. Uno podría decir sino obligado. Traduzcámoslo todo de nuevo.
porque ninguno es voluntario, justo, sino obligado. Si analizamos un poquito la cosa, tratemos de entender ese adjetivo cómo está funcionando. Está funcionando en función atributiva. Es como si se nos dijera, porque ninguno es justo, voy a crearme esta expresión, por voluntad, o por deliberación, o por libertad. No, ninguno es justo por libertad, sino por obligación. O también porque ninguno es justo, y lo vuelvo un adverbio en español, voluntariamente, sino obligadamente. Uno tiene que trabajar un poquito claro con eso. Obviamente la experiencia es la que le va dando uno los elementos para poder llegar a la traducción. Pero ves, esta es la manera en cómo en el griego se expresa. Yo no necesito tantas cosas, pero ahí estoy diciendo mucho. Entonces, con esto quiero decir que a veces los adjetivos no los podemos traducir casi que literalmente, incluso si, por ejemplo, aquí vemos dos adjetivos, este está funcionando como el adjetivo de esta palabra, que también es un adjetivo que pareciera como sustantivado. No tiene artículo, pero ¿de quién estamos hablando? De el justo. Ninguno es justo, es una persona justa por voluntad, sino por obligación. Bueno, obviamente el contexto es más amplio. Esto es una bonita frase, digo yo, de Platón. Habría que reflexionarla. Es como las locuciones latinas, ¿no? Que son esas frasecitas muy simples, pero que contienen una profundidad, una cierta sabiduría. Pues aquí tenemos una. Aquí vemos la utilización de Gekon en manera atributiva. Bueno, dicho esto, obviamente el tema, esto era como para cerrar el tema anterior, podrías pensar, ¿y por qué este ejemplo no lo vimos con el tema anterior? Porque de alguna manera es como obligarnos a volver a echar una mirada al tema anterior para conectarnos con el tema que sí es el que yo quiero expresar en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Recordamos, estamos en la Pemptom Kaidekaton Mathema, es decir, en la lección 15ª. En esta lección hemos tratado con los adjetivos cuyo tema dental compuesta, vemos la new y la tau, pero terminan además con la vocal alfa, terminan en ant. En la lección pasada vimos los que terminaban en ont y ahora nos vamos a dedicar a los que terminan en ent. Entonces dejamos ant, que era muy importante para, por ejemplo, el adjetivo paz, paz, pasa, pan, ¿no? Dejamos el de ont, que lo acabamos de ver, pues, por ejemplo, con Gekon en el ejemplo tomado de la Politeia de Platón, y ahora dediquémonos al ent. Y dedicándonos al ent, pues descubramos exactamente cómo funciona esta clase de adjetivo, así como lo hemos hecho. Primero que todo, vamos a tener diferencias con ont. Y se va a parecer mucho más a los de ant que a los de ont. Ont estaba como a la mitad. Recuerda que, por ejemplo, decíamos que los de ont eran asigmáticos. No tenían el nominativo una sigma. Miremos a ver este. Si yo voy a construir adjetivos con ent o los adjetivos que se ubican en este grupo, vamos a hablar de adjetivos con tres salidas o tres terminaciones. ¿Cómo funciona esa declinación? Se va a parecer a los de ant. Mira, por ejemplo, el nominativo singular masculino es sigmático. O sea que al tema ent yo le voy a agregar una sigma. Pero como es una sibilante ante una tau y una new, nosotros ya sabemos qué pasa. La tau va a caer, la new va a caer, y ¿qué pasa con la caída de las dos consonantes? Va a afectar la epsilon, que de ser una vocal breve se va a alargar en una de sus posibilidades, se va a volver ei. O sea que vamos a tener un nominativo con vocal alargada. Tiene que caer, ¿no? Bueno, miremos otra cosa más al respecto de esto. Siempre con la misma ent, el nominativo singular neutro, ¿cómo funciona? No vamos a tener un nominativo sigmático. Normalmente el neutro se comporta en tema puro, pero ya tú sabes que las palabras por ortografía no pueden terminar en tau. Entonces la tau va a quedar simplemente en. Y no vamos a tener alargamientos, aunque haya caído la tau. ¿Por qué no vamos a tener? Porque se trata de un tema puro. Y el tema puro, ya lo sabemos por gramática,
o por morfología es un tema sin ninguna clase de alargamiento, o sea, no hay una afección de la vocal, pese a que haya caída de la misma consonante. Miremos otra característica más de esto. ¿Cómo formamos el femenino? Es diferente a lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque la sílaba que vamos a agregar en el femenino al nominativo no va a ser solo sa, sino que tendremos dos sigmas, ¿no? Entonces, dos sigmas después de nt. Entonces, en total, estamos hablando de ent, y aquí lo vemos, más la terminación sa. ¿Qué pasa? Sigma tumba tau, sigma tumba new, ¿y qué queda? Esa. ¿Qué esperamos? Pues dos consonantes que se cayeron deberían afectar la épsilon y sin embargo no habrá el alargamiento acostumbrado por compensación. No hay una manera de que nosotros podamos decir aquí sí, aquí no. Tenemos que acostumbrarnos a ver eso. Las palabras que se meten en este grupo funcionan así, con un femenino que no hace alargamientos, por ejemplo, en la vocal temática. Entonces, en pocas palabras, es como si tuviéramos el tema y el tema es esa. Bueno, no es difícil el femenino, porque el femenino realmente, con que sepamos esa, ya lo es sustituir la vocal temática por las terminaciones de la primera declinación. Bueno, junto con esto, trabajemos otro punto más de esta declinación al respecto del caso vocativo. Me interesa el vocativo singular del masculino y me dirás, ¿y por qué solo ese? Porque primero que todo, en el femenino, el vocativo es exactamente el nominativo, eso no va a cambiar. Y en el neutro pasa la misma historia. De hecho, no solo pasa con el vocativo, sino el acusativo. Recuerda que en el género neutro, nominativo singular, vocativo singular y acusativo singular, y también, por ejemplo, los plurales son exactamente iguales. Entonces, por eso solo aquí identifico el vocativo singular del masculino. ¿Y qué es? Tema puro. Entonces aquí vamos a encontrar una diferencia, porque si es tema puro, recuerda que el nominativo es sigmático. Cae la tau, cae la new y la vocal se alarga en a, pero eso es tema puro. Tema puro significa no voy a agregar una sigma, sino que el tema va a terminar en ent. Por ortografía la tau se va, pero epsilon no va a aumentar, no hay alargamiento por compensación. Entonces vamos a tener un nominativo y un vocativo diferentes en el masculino, mientras que en el femenino y en el neutro son exactamente iguales. Queda faltando simplemente lo que ya suponemos, porque nuestros cambios son el nominativo, el vocativo y finalmente el dativo. El masculino y el neutro al dativo plural que agregan la sí. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Terminamos en ent. Vamos a agregar la sigma y la i. Entonces quedaría como ent sí. La sigma, ¿qué hace? Me tumba la tau, me tumba la new. ¿Qué esperaría yo? Que la épsilon que vio la caída de estas dos consonantes aumentara por compensación, pero anómalamente no pasa. Anómala, ¿qué significa? Que esto es un caso particular, no pasa. No pasa en los adjetivos que ubicamos acá. Aquí hay varios adjetivos, pero ahorita cuando los veamos te diré algo al respecto de ellos. Vamos entonces a hacer nuestra nuestro paradigma. Y el paradigma, he cogido la palabra que es la más usual de todas, tanto en la literatura clásica, al menos en lo que yo conozco, como en la literatura koiné o bíblica. Y es esta palabra que se lee muy bien, haríeis, el masculino, haríesa y haríen. Un adjetivo que tiene varios significados. Por ejemplo, gracioso. Por ejemplo, el hombre gracioso, la mujer amable, la persona elegante, el joven hábil, ¿no? Son adjetivos. Se parece a Harris. Se parece a Harris porque realmente pertenece a ese mismo campo semántico. Entonces voy a coger el nominativo para que definamos cuál es el tema. El nominativo ya lo sabemos cómo es Harry es. Pero sabemos que esto acá ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque el tema realmente es, lo sacamos del genitivo, jarientos
Esta es la terminación del genitivo. Si la quito, el tema me queda tranquilamente acá. Harient, harient. Y con esto debo de jugar a lo largo de toda la declinación. Pero entonces mira que no se puede ver la ni con la tau acá. ¿O dónde están? En la épsilon y la iota, en el diptongo que aumenta la cantidad de la simple épsilon. El tema que voy a utilizar es esto. Prácticamente hacemos lo mismo que hicimos con el primer grupo de verbos, el primer grupo de adjetivos los que terminan en ant, o cuando hacíamos gigas, gigantos, los sustantivos, prácticamente la misma historia. Entonces sería así, nominativo singular. Hagámoslo por partes, coloquemos todo el tema. El tema es harient. Acabamos de decir, el nominativo singular es sigmático. Entonces voy a agregar sigma. Pero ya sabemos qué pasa con sigma. La tau termina desapareciendo, la nu se desaparece, y como suele suceder, cuando uno pierde algo, uno se dedica a comer, se engorda, pues la épsilon se volvió diptongo. Y aquí tengo la palabra, cuyo acento, como ves acá, si separamos en sílabas ja, ri, eis, es paroxítono, en una sílaba que es breve. Como la sílaba es breve, entonces vamos a mantener siempre ese acento ahí. Jaríes significaría el adjetivo gracioso. Bueno, cualquiera de las cosas que precedentemente ya nosotros dijimos. Este es el nominativo singular, ¿no? Vámonos al vocativo singular. En el vocativo singular tengo pues el tema, jarien. ¿Qué me acabaron de decir? Que el vocativo singular es en tema puro. O sea, si esta es la palabra, yo la tau no la puedo dejar al final, ella se me tiene que ir. ¿Qué me quedó? Aquí me quedó el tema puro. Sin compensaciones, la épsilon se mantiene igual y el acento, obviamente, jarien, ¿no? Porque recordemos que no va a variar dentro de la declinación, se va a mantener paroxítono en sílaba breve. Jarien, para decir o gracioso o hábil, bueno, cualquiera de los significados. Recordemos que generalmente un adjetivo va a estar acompañando otra cosa, generalmente, cuando no está en función sustantivada. Entonces, o gracioso, chiste, o gracioso, hombre, bueno, será alguna otra cosa. Entonces, aquí las traducciones van a ser un poco como extrañas, pero es porque queda faltando algo, ¿no? ¿A qué está calificando el adjetivo? Vámonos al acusativo de aquí para adelante, no hay problema, porque simplemente coloco un tema y agrego la terminación propia del acusativo singular, jarienta, que puede, si se refiere a una persona, a un hombre gracioso o gracioso simplemente, jarienta. En esta medida de cosas, ¿cómo sería el genitivo singular? Ja. Vientos. Muy bien, jarientos, sin ninguna novedad, de gracioso, lo que sea que vayamos a llamar gracioso, que vayamos a calificar con eso. Vamos al caso del dativo singular, ¿cómo sería? Pariente. Muy bien, jari, enti, perfecto. Ahí está el dativo singular, para, con, por, gracioso. Bueno, tú sabes que este es el caso que resume en el latín tanto su dativo como su ablativo. Todo se mete ahí. Entonces tenemos muchas formas de poderlo traducir. Vamos al plural. El plural tampoco tiene problemas. ¿Cómo sería el plural de esto? Vientos. Casi, casi, pero si decimos toy es segunda declinación. Ah, En cambio, estamos en la parientes. vamos, bravo, estamos en la tercera declinación. Este es el modelo de adjetivos de segunda clase, o sea, la tercera declinación marca masculinos y neutros, jarientes, graciosos. Sin más ni más, no tenemos que darle como muchas vueltas a este asunto. Graciosos. Miremos, por ejemplo, el vocativo plural, ¿cómo sería? Muy bien, jarientes, la misma cosa. O graciosos, hombres, muchachos, todo lo que pueda ser ahí metido como masculino. El vocativo, ¿cómo sería? Muy bien, jarientas, graciosos, lo que sea. El genitivo, ya vamos a los casos indirectos. Pues mira, todo es muy regular acá. Solamente siempre ya lo sabemos que todo lo que tenga que ver con tercera declinación tiene problemas al nominativo y al vocativo singular y en el dativo plural. Bueno, algunas palabras ya hemos visto que tienen también cambios a lo largo de su declinación, pero es lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en los siete, no sé si te acuerdas de los siete sustantivos apofónicos,
donde está mater, donde está pater. Ahí sí que vemos que en los otros casos, dativo o acusativo, hay algún cambio particular, pero en el resto de cosas es todo muy normal, todo, digamos, muy estructurado, muy acostumbrado. De hecho, ¿cómo es el genitivo plural? Atención porque el acento sí nos toca moverlo. Tenemos un acento largo, nosotros teníamos siempre el acento sobre la iota y funcionaba siempre porque no había que moverlo. Pero, ¿cuál es el problema? Que si al leer, sí, ya me quedan varias sílabas, 4 sílabas, ja, ri, en, ton. Entonces, si la última sílaba fuera breve, yo podría mantener el acento en la iota, pero proparoxítono, acento, se mantiene ahí. Si es breve como es largo, me toca moverlo. Harienton, Harienton, Harienton para decir de graciosos. Y ahora vamos donde también se supone que puede haber un problema. Entonces, ponemos el tema como ya lo sabemos hacer, agregamos la terminación y ojalá todo terminara acá. Pero no, ya sabemos que sigma tiene una cierta influencia sobre el sonido de la tau y de la nu. Tau desaparece, la nu también desaparece y atención, esperaríamos que esta, como la A del nominativo, se engordara por la ausencia, pero no se va a engordar. Anómalamente se queda tal como si fuera un tema puro, se queda así. Y aquí tenemos para, con, por, graciosos. Esto es claro. Finalmente, los casos duales son muy normales. Te, dos graciosos o dos graciosos a dos graciosos. Y los casos indirectos, en este caso genitivo y dativo, también muy regular, pero atención al acento, lo tengo que mover. Toin, para, con, por, dos graciosos. En total, este es el paradigma de los masculinos. Muy regular, solamente el problema nuestro, como vuelvo a decir, es el nominativo y el vocativo, singular, y el dativo plural. De resto, todo es exactamente igual. Ahora pasemos, como es un adjetivo de 3 terminaciones, pasemos a el siguiente género. Vamos a concentrarnos en el femenino. Ahí está, jariesa. La construcción del femenino recuerda cómo es. Yo tengo un harient, harient. A ese harient recuerda que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Anómalamente, eso es lo que hay que decir. Anómalamente, yo voy a agregar 2 sigmas, de manera que me quede a mí, mm, que me queden a mí esas 2 sigmas. Quedaría de la siguiente manera, perdón. Ahí está, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que pasa. La tau y la nu se van, ¿qué me queda a mí? Me queda esto. Una sigma además, yo las pinté de 2 colores acá abajo como para que entendamos que lo normal era una sola sigma, pero agregamos una sigma además. Por lo tanto, parto de acá. En este caso, recuerda que los adjetivos femeninos no se basan en la tercera declinación, sino en la primera. Entonces, bajo ese punto de vista, nuestro tema no tiene que extraerse del genitivo, sino del mismo nominativo. El tema es jaríes. Y aquí tendré que agregar las terminaciones. Alfa, que precede a alfa, una sigma, por lo tanto hablamos de alfa impura. Pero si la vemos en el nominativo y es alfa impura breve, quiere decir que en los casos directos veremos A, los casos directos singulares, mientras que en los indirectos singulares veremos un oscurecimiento en eta. ¿No? Como cuando estudiábamos doxa, doxes, ¿no? Bueno, entonces miremos. Tema, Hari es, ya sabemos que la terminación como doxa es Hariesa. El significado sería graciosa. Vamos al vocativo. En el vocativo, la misma historia, porque nominativo y vocativo, lo mismo. Harie, sa. Recuerda que se trata del alfa impura breve. Si es breve, dividamos en sílabas. Ja, ri, e. Tengo que separar acá. Ja, ri, es, sa. 4 sílabas.
¿Dónde está el acento en el nominativo? En posición proparoxítona. El vocativo repite. Y yo puedo tener acento proparoxítono a condición de que la última sea breve. Y es que así se llama en la declinación alfa impura breve. O sea que alfa va a ser breve. Entonces, por eso puedo tener el acento acá. El alfa no es larga. Recuerda que el alfa normalmente en la primera declinación es larga, exceptuando en ese alfa impura breve. Bien, vamos al acusativo. Bueno, esto significa o graciosa. Al acusativo colocamos entonces el mismo tema. ¿Y qué terminación colocamos? An. Alfa sigue siendo breve. Hariesan. A, graciosa. Cualquier cosa graciosa, pues que haya por ahí una mujer, una joven, una casa, bueno, lo que sea en griego que pueda ser femenino se acomoda también en concordancia con este adjetivo. Ahora tenemos que también empezar a cambiar, a oscurecer alfa, porque en los casos indirectos hay oscurecimiento. Y si hay oscurecimiento, la sílaba final se va a volver larga. Entonces, el tema nuestro, Haries, agrego es, y el acento lo tengo que cambiar, porque ya pasa a posición paroxítona es. No se puede quedar en posición proparoxítona porque la sílaba final es larga. Entonces la muevo hacia la E. Jarieses. Genitivo de graciosa, ¿no? Y finalmente el dativo singular le pasa un poco lo mismo. ¿Cómo debería quedar la forma? Ariese. Claro, Con la jariese con la iota suscrita, el diptongo impropio. Para, con, por, graciosa, una, graciosa. ¿Qué voy a saber? O sea, cada uno le pondrá el sustantivo con el que quiera calificar este adjetivo. Bien, vámonos a los plurales. O sea, seguimos doxa doxa, sin ningún problema. Incluso en las leyes de la acentuación, seguimos como si fuera la primera declinación. Pasemos entonces tema de nuevo y la terminación es, y recuerde que esa terminación, incluso si es un diptongo, se considera breve para efectos de la acentuación. Entonces puedo dejar el acento en posición proparoxítona. Hari esai. Hari esai, que significa graciosas. Bien. Ahora nos movemos hacia el vocativo plural que repite la misma historia. Entonces es jariesai, jariesai o graciosas, lo que sea. Igualita la forma. Atención, en los plurales, por más que digamos alfa, impura, breve, los plurales van a mantener sus propias reglas de, digamos, del alfa. El alfa que vamos a ver a continuación es larga. Y por lo tanto, mira que moví de la iota a la épsilon el acento. Jarie, sas. Estás, como decíamos cuando hacíamos nuestro primer semestre de griego, siempre se considera larga, incluso si está en una clasificación como alfa impura, breve. Siempre va a ser larga. Tenemos as, en este caso el acusativo plural, pero cuando tenemos el alfa pura, también lo tenemos como genitivo, as, genitivo singular. Siempre va a ser largo. Independientemente de cualquier cosa, vamos a considerar esa terminación larga. A, graciosas. ¿Cómo sería la forma del genitivo plural para decir de graciosas, de unas graciosas? Arieson. Bravo, pusiste el acento donde era, porque en la primera declinación sabemos que el acento es anómalo y tiene que quedarse al final por su antigua terminación que dio como resultado esto. Entonces mira cómo se desplazó el acento de dos posiciones. Jariesón, Jariesón de graciosas, Jariesón de graciosas. Y finalmente el dativo plural. Sai. Pero atención a la acentuación. Harie, Sí. Harie, Stais. Aunque termina en ay, esto sí se considera largo independientemente. Eso solo funciona con el nominativo y el vocativo plural. Vámonos entonces a los casos duales. Primer caso dual tenemos nosotros. Harie es exacto. En el dual, alfa es larga. No importa si esto es la clasificación de la alfa en pura breve
Alfa es larga en el dual siempre. Es una A larga. Jariesa. Para traducir dos graciosas o dos graciosas a dos graciosas. Y ya concluimos con los casos indirectos duales. ¿Cómo sería la forma? Jariesai. Muy bien. Jariesai. Claro, la forma larga, movemos el acento. La última sílaba regula el acento y se lo atrae así, así. Y para traducir, para, con, por, dos, graciosas. Miremos el paradigma completico. Aquí está. Entonces, mira, en el fondo, el tema es como si fuera, el tema, Jariesa. Pero si nos vamos para atrás, realmente sería Jarientsa. Pero da como resultado, esto se vuelve como el tema. Mira, todo el tema que se mantiene regular durante toda la declinación, terminando en esas dobles sigmas que son como muy raritas porque normalmente era una sola sigma, ¿no? Terminamos con el femenino y ahora nuestro paradigma concluye con la presentación del género neutro, es decir, Harien, que tenemos que acordarnos que el nominativo singular es en tema puro. Ya. Todo lo otro, como hemos hecho el masculino. Miremos acá entonces. El tema lo vamos a sacar del genitivo. Ya sabemos que el genitivo es jarientos. Basta quitar la terminación y tendremos el tema jarient, ¿no? Entonces comencemos. Nominativo, vocativo, acusativo singular, porque sabemos que es la misma construcción. Tengo el tema jarient. No es sigmático, sino que es en tema puro. Así escrito, no está bien. Una palabra griega que nace en el mundo griego no puede concluir en tau, a no ser de que sea un neologismo, perdón, que sea un extranjerismo. Entonces, aquí la tau se cae y nuestro acento se queda normalmente en la iota porque ese es un punto, harien. Harien entonces al nominativo puede significar gracioso, al vocativo o gracioso, o a un gracioso o a gracioso. Cualquiera de esas cosas es correcta. A tener en cuenta, obviamente, que esto se aplica con sustantivos que son neutros, porque si no, pues obviamente el adjetivo tiene que concordar, bueno, con sustantivo, con lo que sea que vayamos a hacer calificar ese adjetivo. Vamos a los casos indirectos. Van a ser exactamente iguales a los masculinos. Entonces, el tema es harient y agrego os. Harientos de gracioso. Y en el singular, para concluir, el dativo. Tenemos el harient y agrego, otra vez tercera declinación, la iota. Harienti. Como el masculino, para, con, por, gracioso, etcétera, etcétera. Vámonos a los plurales. Recuérdate que los plurales estamos en el neutro. Colocamos el tema, entonces ya no vamos a tener sino la terminación neutra. ¿Cuál sería? Muy bien, tendríamos jarienta. Mucho cuidado que esta alfa, a diferencia, por ejemplo, del alfa de la primera declinación, esta alfa es breve. En los neutros, normalmente el alfa, neutros, normalmente el alfa es breve. Jarienta. Los tres casos directos, el nominativo, graciosos, el vocativo o graciosos y el acusativo a graciosos. Entonces nosotros tenemos aquí los casos directos igualitos, como es la norma propia del género neutro. Ahora vámonos al genitivo plural, como el masculino, con movimiento y desplazamiento del acento de posición proparoxítona a posición paroxítona. ¿Qué terminación agrego? Muy bien. Entonces tengo Jarienton de graciosos. Mira que es muy regular, no hay mucha cosa como que decir. O sea, lo que hay que aprender en tercera declinación siempre tiene que ver, primero que todo, con saber extraer el tema. Segundo, saber cómo se comporta el nominativo singular y el vocativo singular. Porque hasta el dativo ya es clásico. Sí, prácticamente se puede decir, yo tengo harient, ¿no? Agrego la terminación sí, entonces ya sabemos sigma, cómo afecta la tau con la new, ellas se van a desaparecer, ¿no? Tau se va, new se va, y ya sabemos que está mucho más ecuánime, más preparada
que nosotros psicológicamente no le pasa ante las pérdidas que engordamos, sino que ella no va a engordar, se va a quedar ecuánime. Haríesi. Y aquí tenemos entonces para, con, por, graciosos. Los casos duales iguales al masculino. Entonces, pues no enfatizo mucho esto porque es un paradigma ya mecánico. Cuando uno va a la universidad, a uno no le enseñan esto paso por paso. Pero yo en lo personal creo que repetir el paso por paso ayuda como a fortalecer más la conciencia, la lógica de esta lengua. Entonces uno se siente como con más, digamos, como con más control sobre la lengua. Entonces aquí tenemos, perdón, Hari en te, como el masculino. Para traducir dos graciosos o dos graciosos a dos graciosos, siempre son los casos directos, es decir, estamos ante el nominativo, ante el vocativo, ante el acusativo. Y los casos indirectos, es decir, el genitivo y el dativo, harien, toin. Dativo, para, con, por, dos graciosos. Me queda faltando acá el genitivo de para, con, por, dos grados, porque también eso significa genitivo. En todo caso, aquí en el paradigma, pues ya sí lo podemos ver de una manera completica. Mira, de, para, con, por, dos graciosos. Aquí sí está todo el paradigma. Entonces, mira, un adjetivo con tres salidas, una para el masculino, otra para el femenino y otra para el neutro. Cuando yo estudio esto, me doy cuenta que entre más avanzamos, menos adjetivos hay. Que la mayor parte de los adjetivos, incluso ya la hemos visto en las exposiciones anteriores, pero más avanzamos, se van reduciendo el número de adjetivos, pero igualmente hay que irlos aprendiendo, porque algunos de ellos pues, son útiles, se usan, ¿no? Te voy a cambiar el paradigma, como hice la vez pasada, y te voy a poner los singulares, pero con los tres géneros, para que se vea. No, la denominación jarieis, jariesa, jarien. ¿No? Aquí tenemos todo el masculino, el femenino y el neutro. Singulares. No te puedo poner los plurales en este mismo cuadro porque ya sería de verlo con la lupa. Y tampoco es el caso. Paso entonces al paradigma de los plurales. Aquí está. Jarientes, jariesai, jarientai, con toda su declinación. Y ya los dejo solitos a ellos, los duales, la misma historia. Tengo acá jariente, jarientoin, jariesa, y mira, aquí he colocado el alfa larga para que no se nos olvide en el femenino que esta es larga, jariesain, y aquí en el dual de los casos neutros, jariente, jarientoin, porque pues aquí estamos en tercera, pues mira, tercera declinación, y aquí estamos simplemente en el femenino, o sea, primera declinación. A diferencia de los adjetivos en ant y en ont, aquí vamos a encontrar una grande cantidad de adjetivos, o al menos en comparación con los otros, son muchos más. Pero incluso si aquí hay más, no son como paz, pasa, pan. Paz, pasa, pan son el adjetivo que se repite por donde uno echa ojo. Usted lee a Homero, usted lee a uno, lee al otro, lee la Biblia, va a encontrarse siempre paz, pasa, pan en alguna de sus declinaciones. En cambio, estos de acá los vamos a encontrar sin mucho en la literatura clásica, más no en la literatura bíblica. O sea, si encontramos esto en la literatura bíblica, o si lo llegas a encontrar tú, hazme una tesis y me cuentas, porque yo nunca los he encontrado así. Sí he encontrado el campo semántico, las formas del sustantivo, pero no estas formas del adjetivo. Mira, por ejemplo, acá. Para decir sangre en griego, lo hemos visto, dice jaima, tostó. Lo vuelvo como una especie de adjetivo sangrante, una cosa ensangrentada. Entonces mira lo que hizo el griego clásico. Jaima. Está el tema, pero mira lo que agregó. Puso la T. Jaimatos. El tema era en dental. En la tercera declinación neutra. Jaimat. Tenía dental. ¿Qué agregó? O, e, is. Mira acá. ¿Cómo se dice viento en griego? Anemos. Entonces dejó hasta la vocal temática. Anemo.
perdón, dejó hasta la consonante anem y agregó ois, ois, anemois. Bueno, yo creo que ya se me entiende la cosa, ¿no? Tengo el tema del sustantivo, aquí también, pero que agregamos al final, ois, 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 ois. Volvimos un sustantivo adjetivo. Entonces, para decir ensangrentado, por ejemplo, o sangriento, jaimatoeis, en el femenino, mira acá, lo acabamos de ver, dos sigmas, son como el paradigma, jaimatoesa, y en neutro, jaimatoen. Entonces yo prácticamente tengo que aprender a utilizar esa O micrón que está ahí y saber que esto es lo que cambia. Eis es lo que va a cambiar. Bueno, aquí se puede observar, ¿no? Tema puro, tema con sigma. Anemoeis, anemoesa, anemoen, para decir que hay algo. ¿Cómo está, por ejemplo, este campo lleno de viento, no? Ventoso, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo está el cielo? Estrellado, brillante, resplandeciente. Asteroeis, asteroesa, asteroen. O por ejemplo, a propósito de la celebración de Nuestra Señora de los Dolores, estaba la Madre Dolorosa. O en latín se dice iuxta crucem lacrimosa, no estaba llorosa junto a la cruz. Bueno, ¿cómo se dice algo lacrimoso, lloroso, doloroso? Da cruoeis, da cruoesa, da cruoen. Ahí está. ¿Son los únicos? No, pero quiero que observes la O, que se vuelve como una conexión, ¿no? Como una especie de terminación. Pasemos acá, veamos otros. Mira, O, O. Mira incluso, ichthys es la manera de decir pez. Recuerda, ¿no? El signo de los cristianos, que era como la clave secreta de los cristianos, una especie de acróstico sobre Jesús, Salvador, Hijo de Dios. Ichthys. Lo volvemos acá, adjetivo, ichthyois, ichthyoesa, ichthyoen, para traducir algo que está lleno de peces o rico en peces. Esta también la habíamos visto nosotros como concepto en la tercera declinación, y aquí se volvió queroeis, queroesa, queroen, algo que es cornudo, ¿no? Y finalmente, esta sí no la conocíamos, pero también es un sustantivo de tercera, ni poeis, ni poesa, ni poen. Se coge de allá y se vuelve adjetivo agregándole oeis, oeis, oeis. Cuando vemos, por ejemplo, una montaña cubierta de nieve y la describimos, podemos decir ni poeis, ni poesa, ni poen. Mira, todos con o, o. O sea, hay una O que domina, ¿no? Como si fuera una vocal temática, ¿no? Dominando el tema para conectar con entre el concepto, la vocal muy eufónica, más la terminación propia de estas palabras. ¿Siempre fue una omicron? No. A veces otras palabras no lo hicieron con O, sino con eta, eta y eta. Mira, para decir que algo es brillante y resplandeciente, también se puede decir argueis, arguesa, argue. Mira, mira, mira semejante cosita acá. Por ejemplo, nosotros hablamos del verbo respetar, timao. Aquí podemos ver, bueno, la palabra respeto, pero vuelto adjetivo honrado, estimado, precioso, caro, timeéis, timeesa, timeen. Lo bonito es que más o menos es como la misma ortografía. Nunca hemos visto esta clase de palabra. Esta palabra sí la habíamos visto, esta nunca la hemos visto. Esta va a venir a significar algo que es selvoso, cubierto de bosques, como la montaña en la que vivimos. Hyleis, hylesa, hylehen. ¿Ves eso ahí? Básicamente, estos son. Ahora, vamos a encontrar esto por todas partes, te tengo que decir, son como agujas en un pajar. Sí, son adjetivos que se pueden encontrar, pero no los vamos a encontrar tan fácilmente. O sea, incluso si no los encontramos bíblicamente, encontramos mala versión del sustantivo.
La forma del adjetivo la vamos a encontrar más en la literatura clásica, pero es muy esporádica. Pero bueno, se puede encontrar. Entonces, ¿por qué paga ver todo esto? Vuelvo a repetirlo, ya esta es como la tercera vez que lo repito, por paz, pasa pan, porque es el adjetivo que más se ve. Pero puede ser que dentro de un texto nosotros podamos encontrar alguno de estos adjetivos, como ocurre, por ejemplo, cuando vamos a otro texto de otro, en este caso filósofo, Aristóteles, la ética a Nicómaco. ¿Quieres leer, por favor, lo que dice acá? Ética Nicomaquea, Nicomaquea. Muy bien, ética nicomaquea. Esta es la ética a Nicómaco, la ética nicomaquea, la famosa obra y tan bonita obra, no virtuosa obra de Aristóteles para este personaje. Bueno, nos arriesgamos a leer acá. Lee. Leiston homologeitai tengar eudaimonian kai hoi poloi kai hoi harientes legusi to deu zen kai to eu prate. Bueno, vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar esta forma que estamos viendo acá. Nos ayudan los signos de puntuación para separar las proposiciones, pero también tenemos que buscar núcleos del predicado para saber cuántos hay. Comencemos con el primer reculón. Pleiston homologate. ¿Y qué encuentras acá? El verbo es homologeitai. Muy bien, viene del verbo homologueo. Vemos encontrar en el Evangelio de Juan, cuando a Juan el Bautista se le pregunta quién es él dice, él confesó y no negó. Entonces, cuando dice homologueo, confesar. Pero atención, digo homologueo, es la forma activa. En cambio, aquí tengo eitai. Entonces, podría ser una voz media o una voz pasiva. Pleiston, atención, es una manera de decir la mayoría. La mayoría que hace, homologueita, la mayoría confiesa o reconoce. La he traducido no como pasivo, la he traducido como voz media. Recuerda que la voz media tiene un efecto sobre quien la dice. Es una voz, digámoslo así, a beneficio de quien la dice. Entonces, esta confesión, este reconocimiento que vamos a escuchar, es también a beneficio de quien lo va a afirmar. Pleisto, la mayoría confiesa. Entonces, esto es un verbo. Tiempo, por lo que vemos acá, un presente, un modo indicativo, una diátesis media, la persona tercera, el número singular, el verbo es de contracción, de hecho lo podemos detectar acá, homologueo. Entonces la mayoría reconoce o confiesa. ¿Qué reconoce o confiesa? Entonces mira lo que tenemos acá. Tengareudaimonian, kai hoi poloi, kai hoi jarientes, atención, legusi. Tenemos una segunda proposición, perdón. El verbo legusin, categoría gramatical, Presente. verbo, Verbo, a ver, tiempo, presente. modo, diátesis, Digo, ¿cuál es la persona? tercero. Número, Plural. ¿de qué verbo viene? Del ego. Muy bien, tenemos un presente indicativo activo, tercera persona del plural del verbo lego. Comenzamos con el núcleo del predicado, porque recuerda es el que nos da las claves para poderlo entender todo. Entonces yo le hago el núcleo del predicado. ¿Qué significa legusin? Dicen. Dicen, afirman, hablan, bueno, dicen. Para empezar a averiguar los diferentes elementos, yo me tengo que preguntar una cosa en concreto. El primer argumento es siempre un sujeto. ¿Quién? Le pregunto al verbo ¿quién? Hay cosas acá que estén en nominativo, porque recuerda que el sujeto normalmente lo construimos con nominativos. Sí, hoy, polol. Muy bien, Y kai, hoy, polien. muy, muy bien. Kai hoi polloi, kai hoi jarientes. El adjetivo que utilizamos ahorita como paradigma. Entonces dicen, la mayoría reconoce. Los muchos, polloi significa muchos, no hemos visto todavía este adjetivo que es uno de los adjetivos irregulares, llegaremos a verlo más adelante. Los muchos y los jarientes. Ahorita habíamos dicho jarientes, podemos como los graciosos, los hábiles. Pongamos aquí los hábiles. Los muchos y los hábiles dicen
gar, es una conjunción coordinante, nosotros la vimos ya. Esto es una oración que se une. ¿Qué es lo que muchos dicen? Dicen que la eudaimonía la podemos analizar y después damos el significado. Empecemos con el ten. Ten categoría gramatical. Artículo. ¿En qué caso está? En caso acusativo. ¿Qué género es? Femenino. ¿Qué número? Singular. ¿De dónde viene esto? De, De G. de- De G. Entonces, artículo acusativo femenino singular. Si es un artículo, debe estar determinando algo que concuerde con él. Y en este caso, eudaimonía. Eudaimonía en categoría gramatical Sustantivo. es un sustantivo. ¿En qué caso? Acusativo. Muy bien, género. Femenino. Número. Singular. Muy bien, ¿de dónde viene? De eudaimonía. Eudaimonías G. Claro, es una alfa pura. Entonces, mira cómo está este orden. Recuerda que ponemos al principio lo que queremos enfatizar. Eudaimonía es la felicidad. Es una manera de decir felicidad. La mayoría reconoce, dos puntos, los muchos y los hábiles o graciosos, lo que queramos, dicen la felicidad, dicen por tanto, este gar siempre lo tenemos que colocar en segunda posición, no lo podemos colocar en primera. Entonces dicen, por tanto, la mayoría reconoce, en efecto, la felicidad. Los muchos y los hábiles dicen, todeu zen kaito eu pratein. Aquí nosotros vemos un verbo en infinitivo, pero hay un verbo en forma personal, parece que no lo hay. Aquí también tenemos un verbo en infinitivo. Podríamos pensar que es una proposición nominal. ¿Qué vemos nosotros? Verbo en infinitivo, artículo neutro. Recuerda que los verbos en infinitivo se pueden determinar con artículos neutros. To zen, to praten. Eu, eu. No sé si te acuerdas cuando en clase yo les decía, cuando me daban una respuesta correcta, yo decía, eu legeis. O sea, como decir, bien dices. Como en latín, recte dicis. No, bien dices, dijiste bien, correcto. Entonces, el vivir y el praten es el hacer, no, el obrar. El bien vivir y Bien. el bien obrar. Tengo una D acá, nos quedó faltando. Eso es una conjunción coordinante copulativa. Bueno, traduzcamos para que entendamos qué rayos está diciendo Aristóteles. La mayoría reconoce, yo voy a agregar acá un qué, reconoce que en efecto la felicidad, tanto los muchos como los hábiles, dicen el bien vivir y el bien obrar es. Ya tratemos nosotros entonces de arreglarla a una traducción más clara, ¿no? Porque aquí tradujimos la mayoría que reconoce. La mayoría reconoce. ¿Y quiénes son la mayoría? Los muchos y los hábiles, que es lo que dicen, que la felicidad consiste o es el bien vivir y el bien obrar. Eso sería más o menos la traducción. ¿Esto es claro? Bueno. ¿Cuál es la función de jarientes? Es un adjetivo, pero le pusimos el artículo. ¿Y esto qué significa? Hay un artículo masculino, que el adjetivo lo hemos sustantivado. Vemos que aquí el adjetivo no está calificando otra cosa, porque una de las funciones del adjetivo es ser sustantivado. Cuando yo digo el malo en español o el bueno en español, yo estoy sustantivando dos adjetivos. Bueno, que podría ser buena, malo que podría ser mala, pero como le agregué un artículo, lo sustantivé. Es como si en verdad yo dijera el hombre bueno, el hombre malo, pero no tengo que decir hombre, simplemente sustantivo. Y de esa manera entonces la palabra podría ser hoijarientes, hoijarientes, ya sabemos, el gracioso, el amable, el elegante, el hábil, bueno, como lo queramos traducir, obviamente
Y muy seguramente la traducción debería ser otra, pues al fin y al cabo a nosotros no nos interesa acá hacer una traducción, digamos, la mejor en español, pero también es un bonito significado, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Me parece que es una cosa muy simple para Aristóteles. El bien vivir, el bien obrar. Ya habrá que preguntarle a Aristóteles, sobre todo en el vivir, qué significaba vivir bien, ¿no? Bueno, pero termino con esto. ¿Qué es lo que nos interesa más? Sobre todo este adjetivo, vuelvo a insistir. En orden a lo práctico, todo lo que vimos es importante para el griego, pero nada tan importante como este adjetivo, porque es el adjetivo que vamos a ver continuamente junto con sus compuestos, porque recuerda que este adjetivo tiene composiciones como japas, apas, ajapan. También existe, ¿no? O sympas, sympasa, sympan, también existe. Entonces, junto con sus compuestos, este es el adjetivo que tenemos que estudiar y tenerlo más en la mente. Pas, pas, panta, pantos, panti, pasa, pasa, pasan, pases, pase, pan, 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 pantos, panti y los respectivos plurales, masculino, pantes, pantes, pantas, panton, pasi, pasa y pasa y pasas, pasón, pasáis y panta, 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 pantón, pasi. Recuerda que no tiene duales. Entonces, no es un adjetivo que nos complica los duales. Esto es el adjetivo que todo estudiante griego lo tiene que grabar. Este sí no es como los otros, que uno ya, más bien como por bueno, incluso este también, porque si tú ves la terminación A y mismo sabes, esto es un femenino. Mira que ahí tenemos la sigma, ¿no? Tú ves pantes, eso es esto es obviamente un masculino, masculino nominativo plural o vocativo, etcétera. Obviamente esto requiere más la inteligencia y la habilidad que la memoria, pero esto se dice tanto en todos los textos clásicos y Koiné que vale la pena memorizarlo. Bueno, ya con esto concluyo hoy. Mi Dios te ha de pagar por tu presencia. Gracias.